y después vamos a ver lo que quedó tal vez pendiente de ayer, con obligaciones negociables, y a ver qué dudas tienen. Vamos a hacer una especie de popurrí, porque la semana que viene, el martes tiene la asamblea, y el miércoles tenemos directorio, que son dos temas importantes de examen eso. Y ya después, la semana siguiente, tenemos fiscalización privada, y el miércoles creo que tenemos sociedad del Estado, y ya después empezamos con clases de repaso y empezamos con un trabajo que van a hacer con el doctor, que tenemos que ver qué es lo que van a hacer. Después tenemos el test de autoevaluación, como hicimos para el primer parcial, y ya después el martes 29 tenemos el segundo parcial. El martes 6 hay una clase de repaso previa al integrador, y el 7 es el integrador. Y el 13 del 7 es el final para aquellos que todavía tengan pendiente de aprobar. Así que se vienen días de mucho ajetreo, como diríamos en el barrio. Así que el lunes 21 no nos afecta, es feriado, pero ese lo van a aprovechar para estudiar. Aquellos que tienen que dar el segundo parcial, y los que no, para profundizar lo que tengan pendiente, me imagino. Fin de semana largo. No sé cómo están con las materias, si están cursando muchas materias, pocas materias. Eso cada uno maneja su tiempo, y a veces depende del laburo que uno tenga. La virtualidad cansa, me parece, un poco más que la presencialidad, independientemente de que uno no tiene que viajar, pero estar las 24 horas casi pendiente de un aparato es bastante complicado. Pero bueno, es lo que hay. Y tanto para los alumnos como para los docentes, bueno, empezamos ahora en la mañana y ya hasta las 8 de la noche prácticamente estamos con el teléfono o con la computadora, o teléfono y computadora. Así que son 12 horas largas. Bueno, ahora ni siquiera para comer uno se saca de encima el aparato. Así que bueno, ahora estamos en casi 40 personas. Ayer unos cuantos alumnos presentados. Así que vamos a esperar un poquito más y empezamos con la clase, ¿les parece? Doctor, otra consulta le quiero comentar. Sí. Yo a las 9 menos cuarto, hoy gracias a Dios me dieron el turno para la vacunación, con lo cual me voy a retirar. Bien. No voy a poder presentar ese trabajo práctico infiero por los tiempos, ¿no? No, pero igual no lo tenés que presentar hoy. Ah, bueno. No. Vamos a trabajar con eso. Sí. Esto como es, claro, si ellos lo abren, después pueden volver a abrirlo. Perfecto. Para terminar el trabajo. El link. O si lo abren, es el link que está en la página virtual. Sí. ¿Eso después pueden volver a abrirlo para poder terminar el trabajo? Sí, o si no lo sí, yo les puse que lo pueden editar. Así que bueno. sí. Bueno, así que ya si lo abrimos ahora y después tenés que terminarlo, no. Eso lo vamos terminando, después me lo van pasando y después lo vamos viendo. Sí, yo lo abrí, inclusive lo puedo copiar, y si no me deja trabajar ahí, lo trabajo aparte y lo completo. Eso no sería un inconveniente. Sí, porque toda la unidad de derechos y obligaciones de los accionistas, ahí lo que les va a resultar
novedoso para los que están cursando por primera vez la materia, es el tema de sindicación de acciones, que hasta ahora no lo han visto. Tal vez lo han escuchado, que algunos lo han mencionado, pero todavía no han visto nada de eso. Así que, nada, vamos a charlar un poco en un ratito más y ya está. Ya empezamos. ¿Cuántos somos, Caro? ¿Ahora 40? Sí. Ya. Sí, cambió uno como una actualización, Caro, de esto. ¿Vos que me preguntabas hoy? Sí, Dani, para mí todo se ve distinto. Sí. Sí. Bueno, está bueno igual. Bueno, chicos, vamos a empezar. Ya son Doctor, sí, ¿quién habla? disculpe, Sí. antes de que empiece así, después no lo interrumpo. El trabajo que tenemos en el aula virtual, ¿lo tenemos que hacer en el día de la fecha? O sea, ¿el límite de entrega es hoy a las 12 de la noche? No. Ah, perfecto, está bien. La idea era que, les explicaba recién, la idea es que lo hagan solos y después lo entreguen. O sea, como les expliqué antes, es un tema que ya fuimos viendo y tal vez lo que más tengan que investigar es sobre sindicación de acciones, porque eso tienen que buscar en un libro, porque la ley no tiene ninguna norma al respecto. Entonces la idea era que lo vayan entregando. Pero como los temas que yo pensé que teníamos que dar hoy, ya los estuvieron viendo con el doctor Charkiewicz entre el miércoles pasado y ayer, entonces, para no adelantarme y empezar con la asamblea hoy, que tiene que darla el martes el doctor y yo tengo que dar el miércoles directorio, les voy a dar un tiempo para que ustedes vayan viendo el trabajo, lo vayan armando, me vayan preguntando, más allá de que ahora vamos a completar algunos temas que quedaron pendientes, que según me estuvieron comentando, faltan, y les voy a explicar algún tema que no hayan entendido, que ustedes me pregunten, y después hablaremos sobre el tema de esa unidad de acciones y de derechos y obligaciones accionistas, y yo les preguntaré y ustedes me irán contestando. Y así vamos haciendo una especie de intercambio, que creo que para ustedes también es beneficioso, porque después, en el momento del parcial, uno pregunta y tal vez a ustedes les resulte un poco más complicado, y de esta manera, interactuando, les resulte más fácil a la hora después de estudiar y de contestar y rendir. Por eso a veces la participación de ustedes de esta manera entiendo que los puede beneficiar.
Así empiezan a desenvolverse un poco, porque a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero cuando ya les falta poco para salir de la facultad, y se van a tener que enfrentar con gente que nunca vieron, que son funcionarios y que de repente a muchos les puede causar algún poco de temor. Entonces es una manera de ir, pues, les digo esto porque a todos nos ha pasado, que cuando empezamos la profesión a ejercer, ir a una audiencia, que la tomaba el juez, que la tomaba el secretario, o sea, es un ambiente totalmente distinto. En mi caso, nunca había pisado un juzgado, a menos un par de prácticas que hice. Bueno, yo mientras estudiaba, trabajaba en el sector privado, así que bueno, para mí fue todo nuevo cuando empecé a caminar tribunales. Así que bueno, la idea es esa, espero que les sirva. Así que ahora vamos a empezar con los temas pendientes. Si les parece, ustedes estuvieron viendo la semana pasada todo lo que era sociedades anónimas, el ITER constitutivo, etcétera, ¿no? Eso creo que no les habrá quedado demasiado dudas. Es un tema bastante sencillo. Y ahí, más allá del ITER constitutivo, del periodo ese que va entre el comienzo de la sociedad hasta que se registran, lo importante que tienen que ustedes ver ahí es el tema de la responsabilidad, el 183 y el 184, tienen que tener muy en cuenta. Esto se lo digo para el examen, más que nada. A ver si... Sí, 183 y 184, eso es fundamental que lo tengan presente, que es el tema de responsabilidad, que como siempre hacemos hincapié, nosotros, en el tema de la responsabilidad, es fundamental en el tema societario. Con respecto a capital, no sé si tuvieron alguna duda, si les quedó algo pendiente, y con respecto a acciones, el tema me estaban comentando recién de obligaciones negociables y de ventures. No sé si les quedó pendiente algo de eso, si entendieron, si quieren hacer alguna pregunta, o qué es lo que quedó pendiente de esa unidad. Doctor, buen día. Yo tengo una pregunta, creo que era el 326 que el doctor ayer habló, emisión de debentures, pero no entendí ese supuesto, creo que si no me equivoco era un supuesto, no lo llegué a comprender. Anoté, pero no, si usted lo quiere explicar, me vendría re bien. Déjame que busque el 326 porque la verdad no me acuerdo qué dice. Sé que está en la parte de debentures. Clase, convertibilidad y moneda extranjera. ¿Querés leerlo? No lo tengo a mano, tengo anotado acá lo que el doctor dijo, si quiere, a ver si no me equivoco. No, te lo leo a ver si es lo que vos decís. Florencia? Genial, doctor. Los debentures serán con garantía flotante, con garantía común o con garantía especial. La emisión, cuyo privilegio no se limite a bienes inmuebles determinados, se considerará realizada con garantía flotante. ¿Era eso? No sé. A ver, ¿qué tienes anotado vos? Yo tengo anotado de lo que habló el profe, le digo. Yo puse emisión de debentures convertibles en acciones u obligaciones negociables. El dinero se queda en la sociedad
y los socios suscriptores lo incluyen en acciones, o sea, lo convierten. Sí. No sé si- Vamos a partir de una base. Los deventures, la palabra deventures, que obviamente no es el español, no es el castellano, significa más o menos como obligación negociable. O sea, es lo mismo. Decir deventures y obligaciones negociables sería un sinónimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ley sí prevé los deventures, en la Ley General de Sociedades están previstos los deventures. ¿Cuál es el tema acá? Los deventures es un instituto complicado, porque si ustedes vienen a leer todo lo que es deventures, donde hay asambleas de deventuristas, donde hay bancos intervinientes, donde en determinado momento los deventuristas pueden tener más poder en la sociedad que los propios socios, hizo que este instituto decaiga. Y en la Argentina, si hay 5 casos de deventures, es mucho. Yo conozco un par, pero por cuestiones laborales, porque me ha tocado intervenir en mi trabajo, digamos, dentro del Estado, porque encima los deventures tenían garantía del Estado, y bueno, me ha tocado intervenir, pero después, en el trabajo privado, yo creo que nadie de los últimos 30 años le ha tocado un tema de deventures. Esos 4 o 5 casos fueron en la década del 70 y paren de contar, ¿no? Entonces, después se sancionó la ley de obligaciones negociables que morigeró un poco la situación tan estricta y tan peligrosa para los socios de una sociedad como los deventures. Peligrosa, ¿por qué? Porque el poder que pueden adquirir los deventuristas es mucho más que el que tienen los propios accionistas. Entonces hizo que se tuviera que morigerar y se sancionó la ley de obligaciones negociables, que es la 26.000 y pico, la verdad no me acuerdo el pico. ¿Y qué es un deventure o qué es una obligación negociable? En definitiva, en la práctica. ¿Cuál es la diferencia con las acciones? Las acciones es un título ¿de qué tipo? ¿Título ejecutivo? No, Títulos, valores. título valor. Que puede ser ejecutivo, pues puede ser embargada en las acciones, en definitiva, más que ejecutivo. Pero es un título valor. Las obligaciones negociables no, es un título de crédito. ¿Por qué es un título de crédito? Porque lo que hace la sociedad al emitir una obligación negociable está captando dinero. Emite las obligaciones para que aquel que quiera adquirirlos o adquirirlas, ¿no es cierto?, compre bonos, pues en definitiva son bonos, y que serán devueltos a determinado tiempo y determinada forma, y con determinado interés. Que los intereses se pueden pagar todos juntos al vencimiento del plazo por los cuales se emitió esa obligación negociable, y o bien se pueden ir pagando mensualmente durante el plazo que dure el bono, la obligación negociable,
y después al finalizar lo que se devuelve es el capital. ¿Se va entendiendo? Florencia? Sí, doctor, ahí lo comprendí. Entonces, esas obligaciones negociables o los deventures, en determinado tiempo, la sociedad, en vez de devolver la plata, el dinero, puede convertirlos en acciones. Porque casualmente, quienes pueden llegar a adquirir esas obligaciones, o si bien están puestos para todo el mundo, son los propios accionistas los que muchas veces adquieren esos títulos emitidos por la sociedad. Entonces los pueden convertir en acciones y eso puede formar parte de un aumento de capital al emitir acciones, y obviamente el accionista va a tener un porcentaje a lo que tenía para mantener el porcentaje que tenía al principio o cuando formó parte de esa sociedad. ¿Se entiende? Es una disposición legal que se puedan convertir en acciones en vez de devolver el dinero. Eso es lo que quiere decir esa convertibilidad de los deventures en acciones. Porque estos que son, para que ustedes se hagan un ejemplo, tanto los deventures como las obligaciones negociables, es exactamente igual a los bonos de la deuda que emite el Estado. Cuando el Estado tiene que captar plata y no quiere pedir a la banca extranjera, como comúnmente decimos, ¿qué hacen? Emite deuda. ¿Sí? Entonces, todo lo que quieran invertir en esa deuda que emite el Estado, compra esos bonos. Compro bonos de la deuda 2025, póngale para decir. ¿Qué quiere decir 2025? Que en el 2025 el Estado se compromete a devolver o a reintegrar la deuda emitida más los intereses pactados en el contrato. Y esto es lo mismo con las sociedades. Están autorizados por ley a emitir deuda. Esta deuda, en determinado momento, la tienen que devolver con los intereses pactados en el contrato de suscripción. O bien, en algún momento determinado, se puede decidir convertirlas en acciones. Entonces, los que tienen esos bonos negociables, los convierten en acciones. ¿Está? Eso es lo que más o menos tienes anotado, Florencia, vos. No sé si ahora te quedó un poco más claro, o lo importante acá es que entiendan qué es un deventure o qué es un bono negociable. ¿Por qué se diferencia con las acciones? Porque las acciones es una cosa y las obligaciones negociables son otra. Las obligaciones negociables son títulos de créditos que se pueden convertir en acciones, y las acciones son títulos valores. Representan una parte del capital que están en un libro como las escriturales o en un papel como las nominativas no endosables, que en definitiva son las únicas que hoy están permitidas. ¿Eso les quedó claro de ayer de la clase? Chicos, ¿están dormidos? No. No, que no les quedó claro o no están dormidos.
No estamos dormiendo ahí, estamos escuchando. Pero, ¿se entendió lo que dijo el doctor ayer y lo que acabo de decir yo? Sí. Flor. Sí. ¿Alguna Sí, pregunta? yo comprendí. Estoy buscando lo último que dijo, en lo que anoté ayer. Dale, a ver, así. Lo que yo le diga hace un ratito, lo de las garantías flotantes comunes o especiales. ¿Se entiende por qué es y para qué es? ¿Se entendieron? ¿Lo hablaron ayer? Sí, doctor, lo que habló ayer el profesor y lo que está explicando usted se entiende. Lo que pasa que como es tanto contenido, hay que leerlo. Por ejemplo, No, está bien, pero todo esto surge a raíz de una consulta que hacen y estoy explicando. Y lo importante es que tenés razón, ahora vos lo que haces, tenés que sentarte y entenderlo y estudiarlo, pero lo primero que uno mete en la cabeza es el contenido no total, sino que estamos haciendo referencia con respecto a las diferencias que hay con las acciones, qué es lo que representa una obligación negociable o un debenture, o debentur, como dicen algunos, y cómo nacen estos bonos, pues en definitiva son bonos de deuda. Por eso son títulos de crédito. sí, parece A eso hago sencillo. hincapié yo. Después el resto sí tendrán que ver. El tema de la garantía flotante, garantía común o especial, tiene que ver con que esos bonos de deuda que emite la sociedad tienen que estar emitidos con una garantía. ¿Sí? Y esto lo habrán visto en Comercial 1 ustedes. Bueno, antes era Comercial 1, ahora tiene otro nombre. ¿Pero qué es la garantía flotante? No, ni idea. Se me cruza por la cabeza asociarlo con el tema de reservas, pero no sé, capaz que nada que ver. No con las reservas. Cuando uno garantiza Con el algo, ¿con qué lo patrimonio. tiene que garantizar? Con el patrimonio de la sociedad. Con patrimonio que sea Ejecutable. exacto, ejecución forzosa. ¿Sí? Entonces, susceptible de ejecución forzosa. Entonces, el patrimonio de la sociedad. El patrimonio de la sociedad puede ser flotante, es flotante, porque hoy tenemos más, menos, mucho más. Entonces, por eso es flotante. Entonces, cuando es con garantía flotante, o sea, no hay, con todos los bienes que hay, lo que puede haber en el momento que se tenga que ejecutar esa garantía. Por eso es flotante. ¿Se entiende? Porque abarca lo que hay hoy y lo que va a haber el día de mañana cuando sea el momento de tener que la sociedad cancelar los bonos, cancelar la deuda, y si no la puede cancelar porque no tiene líquido, los bonistas, los obligacionistas o los debenturistas van a ir sobre la garantía que tengan esos bonos. Y si es flotante, sobre cualquier bien. Si es común, es como un crédito quirografario. En las quiebras van a ir con lo que hay y en proporción. Y si es especial, es porque la sociedad puso determinado bien en garantía o determinado patrimonio, no todo, sino determinado patrimonio en garantía. Por eso es especial. Entonces, los bonistas, debenturistas u obligacionistas, como ustedes quieran llamar, porque son todos sinónimos, van a ir sobre el patrimonio
ese especial con que la sociedad garantizó la devolución de ese crédito o para cancelar ese crédito. A eso se refieren en las garantías. Esto es como cuando uno saca un crédito hipotecario. ¿Qué es lo que uno hipoteca? El bien que está adquiriendo con el crédito. Obviamente es un bien inmueble, porque la hipoteca es sobre bien inmueble, ¿no? ¿Qué pasa si no pago la hipoteca? Me van a ejecutar y me van a rematar el bien que yo adquirí con ese crédito. Y esto es lo mismo. Si yo compro bonos, obligaciones negociables, y cuando llega el plazo de vencimiento no me pagan, voy a ir sobre los bienes que estén garantizando la devolución de esa plata. Y para hacer un ejemplo feo, nos pasó a nosotros con la famosa fragata. Nosotros como país, cuando fue el embargo, el juicio en Estados Unidos, de los bonistas que no habían cobrado su crédito y que habían iniciado el juicio en Estados Unidos porque los bonos tenían como lugar de ejecución Estados Unidos, ¿qué hicieron? Nos embargaron la fragata para presionar para cobrar, porque como la garantía, como el título le permitía ir sobre cualquier bien, bueno, le pidieron al juez embargar la fragata. Y la fragata no se pudo mover por un montón de tiempo. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, ese es un paralelo como para tener un ejemplo de cómo puede ser esto. Las obligaciones negociables, hoy, si ustedes se meten en internet, hay un montón de y buscan obligaciones negociables, hay un montón de sociedades que están ofreciendo o que han emitido alguna vez, obviamente que son sociedades multinacionales, la mayoría. No es la sociedad la que tenemos en el barrio o la sociedad familiar. Son sociedades grandes. ¿Y para qué lo hacen esto? Necesitan un capital para determinada cuestión. Tienen que hacer una nueva planta, tienen que invertir en el mejoramiento de las maquinarias para la producción. Entonces, en vez de recurrir a un banco, a un crédito nacional o internacional, con el costo que eso trae, que es más caro la devolución de ese crédito, entonces deciden emitir bonos. O sea, los debentures, como les dije antes, es una cosa que prácticamente no tuvo uso en nuestro país. Hay 4 o 5 casos. Y si ustedes buscan en internet también salen los casos que hubo. Uno de esos casos es Azucarera Azucarera Tucumán, no me acuerdo exactamente cómo era, pero es una sociedad que estaba radicada en Tucumán. Que terminó en quiebra, en liquidación, y como el Estado garantizaba el crédito esa deuda, se terminaron reclamando al Estado, una cosa muy compleja, que todavía sigue habiendo hoy, de la década del 70, sigue habiendo hoy juicios pendientes respecto a eso, con el cobro de honorarios de algunos abogados que intervinieron en la quiebra, en la liquidación, para que se den una idea lo complicado que es a veces esto. Entonces, hoy cuando hablamos prácticamente de obligaciones negociables.
Entonces, ustedes si buscan en internet van a encontrar un montón de empresas que lo que necesitan es plata, y plata barata, no muy cara. Y la obligación negociable le permite eso. Y además de permitirle eso, en algún momento en vez de devolver la plata, la devuelven en acciones. Por eso la convertibilidad que me preguntaba hoy la compañera. Entonces, ese es el nudo que tiene que hacer la columna vertebral. ¿Qué es la obligación negociable? ¿Qué diferencia tiene con las acciones? ¿Con qué garantía se pueden emitir? ¿Cómo se pueden devolver? ¿Si son convertibles o no? Esa es la columna vertebral que tienen que hacer. Después, lo que quieran agregar a eso, es ya cuestión del tiempo que tengan ustedes. Pero mínimamente tienen que tener esa columna vertebral, chicos. Ustedes tienen que hacerse siempre, en los temas que están estudiando, la columna vertebral del tema. Y después todo lo que agreguen a eso, va para la nota. Van a tener 7, 8, 9 o 10, si pudieron profundizar, pero la columna vertebral la tienen que saber. Por lo menos les va a servir para probar. Esa es la cuestión. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Flor, vos. No, doctor, está bien. Bueno. ¿Encontraste lo último que había dicho el doctor? Sí, ahí lo encontré y también lo entendí, por eso no le pregunté. ¿Qué era? ¿Te puedo preguntar yo vos ahora? Sí, ahora déjeme que lo vuelvo acá a marcar. Esto no es ginebra, es soda nada más. Si no, no podemos seguir después. Ginebra, ¿cuánto hace que no veo una ginebra? ¿Se vende todavía eso? Ah, sí, acá me dicen que sí. Bueno, acá tenemos una consumidora. Bueno. Ahí encontré, seguimos? doctor. ¿Sí? Había dicho usted de las acciones cartulares, o sea, esas que existen físicamente, que estaban en papel, que el doctor había dicho, bueno, nos hizo una referencia a que antes ni de casualidad existía la virtualidad, ¿no? Que son tangibles, se las considera las cosas muebles, la ley nos dice que puede ser al portador, es decir, no tener el nombre del beneficiario, y pueden ser nominativas, que era el tema que usted dijo recién, y por eso la busqué, y estas a su vez endosables, o sea, se transmiten con el simple endoso, y no endosables, el título no permite el endoso, se pueden transmitir a través de una sesión de derechos, que eso lo vimos ayer. ¿Y cuáles son las que están hoy autorizadas? Entiendo que las nominativas. ¿Cuál de las dos? A ver. ¿Y las no endosables? Las no endosables. Esas y las escriturales. Son dos clases las que están hoy permitidas. La ley sigue manteniendo la del portador, nominativas endosables y no, y escriturales ahora está agregado, ¿no? Pero las al portador y las nominativas endosables no están permitidas la emisión hoy. Esto nació hace unos años atrás, o surgió a raíz de la necesidad de conocer de dónde venían los capitales que ingresaban en las sociedades, porque al ser el portador había mucho blanqueo de capital con la adquisición de acciones al portador, porque como no se conoce quién la tiene, como no se conoce a quién pertenecen, y simplemente uno acredita su titularidad mostrando
las acciones o el certificado que dicen que tiene tantas acciones al portador. Entonces la plata iba y venía, y nadie sabía de a quién pertenecía. Y con las nominativas endosables pasaba lo mismo. Pues uno firmaba y nadie sabía de quién era. Por eso se modificó, no me acuerdo qué número de ley, que crearon las escriturales y permitieron solo las nominativas no endosables, que al tener que transmitirlas por cesión de derecho, hay que legalizar y hay que denunciar de dónde vienen los bienes, etcétera, etcétera. Es una manera de blanquear, mejor dicho, de formalizar acá me dice 24.587, gracias, Cano. La ley 24.587 es la ley que yo recién mencionaba. Ese es el tema. Tengan en cuenta eso, chicos. En la actualidad son dos tipos nada más de acciones. Nominativas, no endosables y escriturales. Si bien la ley prevé las cuatro. Bueno. Siendo 9 menos cuarto. Sí, ¿quién habla? Ay, perdón, no sé qué iba a decir, lo que iba a decir usted, pero yo quisiera, si por favor me podría hacer una explicación muy breve de acciones escriturales, porque yo anoté ayer que bueno, que no existen físicamente, como decía la compañera, o sea, físicamente en papel, ¿no? Como las cartulares, y que se lleva como en un registro que lo puede llevar el banco. Un libro de acciones que puede estar en la sociedad o en un banco. Entonces se registra todo ahí. Se registran todas las acciones, a quién pertenecen, los movimientos, si se transfiere, a quién se transfiere, quién la tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ahora ustedes van a ver la semana que viene asamblea. Cuando la sociedad llama a asamblea, dentro de los 3 días anteriores a la asamblea, o con 3 días de anticipación, los accionistas que van a participar de la asamblea tienen que manifestarlo y acreditar su condición de accionista. Y van y presentan el certificado y con eso acreditan, no necesitan otra cosa, porque ya las acciones están registradas en ese libro de acciones. Aunque ese libro de acciones lo puede llevar un banco o lo puede llevar la misma sociedad. Es simple, no es más que eso, Karina. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Elías ya se fue a vacunar. Vamos a esperar a ver la segunda dosis. Yo también ya me vacunaron el mes pasado a mí. Por suerte. Así que vamos a ver si en algún momento llega la segunda dosis. Bueno, si no hay otra pregunta con respecto a estos temas que ya dieron ayer y el otro día, vamos al trabajo de acciones, derechos y acciones de los accionistas. Yo les voy a dar una pregunta antes de avanzar, perdón. Sí, no, decime. ¿Va a haber clase de repaso antes del parcial? ¿Está pactada o no? Bueno, no leíste evidentemente. Ay, perdón, no. El cronograma ni me escuchaste cuando empecé a hablar. Entré más tarde, perdón. Ah, bueno. Sí, tenemos del 21 feriado de este mes. Después tenemos el 22, hay un trabajo práctico virtual. Ah, como el parcial anterior, está bien. No, pará. Esto es un trabajo práctico, que lo van a hacer, es un martes, lo van a hacer con el doctor, y la verdad todavía no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno,
algo vamos a preparar para Sí. que hagan un caso práctico, tal vez tenga que ver con asamblea, Ah, bueno. ¿eh? Sí, sí. Y más que nada para ver cómo se desarrolla una asamblea, cuáles son cómo empieza, quién firma las actas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Está bien. Después el miércoles sí, tenemos un test de autoevaluación, como hicimos la primera parte. Al martes siguiente es el segundo parcial, Sí. al martes siguiente una clase de repaso y el miércoles el examen integrador y al martes siguiente el examen final. Gracias, profe, por el tiempo. Disculpe que le hice Y, repetir que entré. no, está bien. Pero bueno, vamos a ir al trabajo de derechos y obligaciones de los accionistas. Están en la página virtual, en el aula virtual, hay un link. Fíjense, lean eso. Tenemos más o menos media hora, 40 minutos, lean, y después vamos a hacer una charla de nuevo entre todos y vamos a explicar las dudas que tengan. Seguramente van a tener dudas sobre sindicación de acciones. Alguien me preguntó en el chat si en el aula había material de sindicación. En realidad, yo no subí nada sobre sindicación de acciones, porque la idea es que ustedes investiguen. Sí hay guías de estudio, hay un montón de cosas, pero la idea es que ustedes investiguen sindicación de acciones, porque es un tema que preguntamos en el examen nosotros. Más que nada porque, bueno, Carolina lo sabe, todos los cuatrimestres yo les hago hacer un trabajo a los alumnos sobre esta unidad. ¿Pero por qué les hago hacer un trabajo sobre esta unidad? Porque este es un tema que es bastante remanido durante todo el programa, durante todo el cuatrimestre, porque cuando hablamos de derechos, ¿de qué hablamos? Y cuando hablamos de obligaciones, ¿de qué hablamos? Hablar de derechos y obligaciones de los accionistas es hablar lo mismo de los derechos y acciones de los socios que vimos para el primer parcial, y es casi lo mismo. Varían en algunas cosas, tal vez, porque el accionista tiene algún otro tipo de derechos que no tienen el socio común, porque en una sociedad no existe el derecho a voto, como tiene el accionista en la asamblea, por ejemplo. Pero bueno, por eso es una unidad que prefiero que la trabajen, así le vienen claros cuáles son los derechos y obligaciones. Porque si conocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, esto es como la vida, mejor nos vamos a manejar. Y si conocemos los derechos y obligaciones, mejor vamos a funcionar en la sociedad, y como abogados mejor vamos a poder aconsejar o asesorar a una persona que nos venga a consultar. Por eso insisto en esos temas yo. El tema de la sindicación de acciones, búsquenlo y van a ver que van a encontrar también un paralelo en lo que es la actividad pública, cuando, o en todos los ámbitos de la vida, donde existen lugares donde hay que votar para decidir algo, un consorcio en el Congreso, o en la sociedad. Entonces, me interesa eso, que investiguen y les quede claro. No porque sea mucho más importante que
otros temas, pero sí que el doctor me piden esto, ¿qué puedo hacer? Y si no sabemos cuáles son los derechos y la obligación y obligaciones que tiene esa persona dentro de la sociedad, y la vamos a asesorar mal. Por eso insisto con este tema. ¿Puedo impugnar tengo derecho a impugnar una asamblea? Y bueno, vamos ahí. Si no estudiamos eso, no conocemos eso, no sabemos que existe el 251. Entonces, por eso insisto con esto. Así que los invito, pueden apagar la cámara si quieren, y el micrófono, no hace falta que salgan. Y son las 9. Nos juntamos de nuevo 9:30. Les doy esa media hora para que ustedes se tomen el tiempo para leer un poco, ver el trabajo que les preparó Caro en el aula, y después contestamos preguntas y charlamos sobre el tema. ¿Les parece? Sí, doctor. Listo, doctor, gracias. A ustedes. Les paso, mientras chicos les paso el link para que pongan la asistencia, ¿sí? Gracias. Ok. Bueno, nos vemos en un ratito. ¿Estuvieron leyendo? ¿Estuvieron viendo? Sí. Bueno, ¿entendieron de qué se trata esto? Sí, yo encontré un texto que me pareció bastante bueno y quería chequear si estaba bien. A ver, ¿de qué se trata? Es bastante, tiene creo que 100 páginas. Dice, pactos de sindicación de acciones, recepción en el ordenamiento jurídico argentino. Creo que es una tesis, porque dice Universidad Empresarial Siglo XXI. Y puede ser. Sí, puede ser una tesis o un trabajo monográfico, a lo mejor. Sí, tiene 3 capítulos y habla de los antecedentes, la operatividad de las sociedades anónimas, la licitud y la oponibilidad del sindicato. Me pareció bastante completo. Bueno, la oponibilidad, eso es importante. Sí, yo vi en el trabajo que igual lo fui pasando porque es muy largo, pero No, está bien. haciéndolo, redactándolo para tener un poco más resumido. No es importante para esto todo el trabajo, porque la materia no es solamente pacto, pero sí es importante que conozcan qué es un pacto, para qué sirve, por qué lo hacen los accionistas, y en definitiva el tema de la oponibilidad es importante. ¿Por qué es importante el tema de la oponibilidad? Vamos a empezar. ¿Qué es un pacto de sindicación de acciones? Más o menos, si alguno leyó algo más que Carolina, o además de ella, se puede decir algo que es un pacto de sindicación de acciones, o un sindicato de acciones, o también se los denomina contratos parasocietarios. En definitiva, ¿qué son y para qué sirven? Yo encontré varios conceptos. La verdad, decí uno, y lo vamos analizando. A ver, ya te digo. Tengo uno de Luchinsky, Pedrol y Ascarelli. Bueno, ¿quiere decir de Luchinsky, que es la cátedra anterior a Valona? Sí. Nosotros éramos de la cátedra de Luchinsky. Luchinsky renunció a personas jurídicas y quedó el doctor Valona como titular, que era adjunto con nosotros. Mira. O sea, un excelente docente y persona, por sobre todas las cosas. Bueno, Luchinsky. Luchinsky define a los sindicatos de acciones como el agrupamiento de un sector de los socios o de todos ellos en el ámbito de las sociedades anónimas, especial pero no exclusivamente, por medio de un acuerdo, instrumentado o no, según la voluntad de sus participantes y de los requerimientos legales orientados principalmente a utilizar
o predeterminar el sentido del voto de cada uno de sus miembros. Así lo decía. Bueno, de eso, ¿querés decir qué entendiste? Yo entendí como que son pactos que hacen los socios, que cuando no se prevé en el estatuto o en el reglamento, o es necesario la vida societaria por determinadas circunstancias, necesita que los socios determinen y tomen decisiones, se reúnen y crean como contratos que son obligatorios para ellos, que tienen que ver con el voto y para mantener la sociedad. Por ejemplo, yo vi la clasificación de que había sindicatos de voto, de bloqueo, que tenían como finalidad organizar la sociedad, ver el tema de las mayorías. Bueno, sí, así como primer concepto, entendiste de qué se trata. Sí. Obviamente no está mal, como diría Guido, está mal, pero no tan mal. ¿Por qué? Porque dijiste varios conceptos correctos. Te falta obviamente profundizar el tema. No, sí. Y bueno, ¿alguien más? Yo ahora después le voy a explicar, pero ¿alguien más leyó y quiere decir algo? ¿O de lo que leyó Carolina del concepto de Luchinsky quiere decir algo? ¿Hacer algún comentario, agregar algo a lo que dijo Carolina? Doctor, Nissen lo explica bastante breve. A ver. Dice que se trata de un contrato de naturaleza parasocietaria mediante el cual determinados socios convienen votar en las asambleas de accionistas en un mismo idéntico sentido, inhibiéndose de disponer sus títulos por un determinado periodo, a los fines de dar una mayor coherencia a la política de gestión o de oposición que pretenden llevar a cabo en la sociedad. O sea, cuando se quiere cambiar el rumbo de algo, supongo, se ponen de acuerdo para lograr esa mayoría para ese voto y votar en consecuencia de eso, ¿no? Lo que pretenden. Sería algo así. Y algo así también. ¿Alguien más? Doctor, no sé si puedo hablar, porque yo tengo material de la cursada. A ver, sí, podés hablar, Claudio. Correcto. Yo tengo inclusive que la Sala Civil del Tribunal Supremo, en la sentencia del año 2016, lo define como acuerdo extrasocietario o parasocial en que los sindicados se comprometen entre sí o frente a terceros a votar en la Junta General en un determinado sentido. Justamente, acuerdo extrasocietario o parasocial, en lo que sindicatos se comprometen entre sí o frente a terceros a votar en una Junta General en un determinado sentido. Vamos a... Esa es la definición que tengo. Está bien, vamos a... En realidad es doctrinario, esto surge en esta fecha, doctor, la pregunta que le hago. Porque acá me dice que es una sentencia del año 2016. Sí. ¿Desde esa fecha surge este pacto o ya existía? Pregunta que le hago. No sé qué querés preguntar. ¿Esto surge a partir de esta sentencia del 2016? No, Claudio. Por eso, lo define, la sentencia esta lo define, da una definición, pero ya existía antes. Sí, por supuesto. El tema, yo hoy les dije que cuando veamos los ejemplos, van a ver que lo podemos relacionar con otras actividades de la vida de cada uno de nosotros que no tienen que ver solamente con sociedades. Porque en definitiva, ¿la asamblea qué es? ¿Qué es para la sociedad la asamblea? ¿Es un órgano? ¿No es el órgano de gobierno? Sí, por un supuesto. órgano de gobierno. ¿Y en qué consiste la asamblea? No vieron todavía asamblea, pero ¿qué se imaginan que es
una asamblea. ¿En qué consiste una asamblea? Y Es se la reunión reúnen de ahí los para socios. votar las decisiones Claro. y tomar las decisiones. Se reúnen los accionistas. Vamos a tratar de cambiar en esta parte la palabra socios por accionistas. No porque esté mal dicho socios, sino para que nos concentremos bien en qué calidad tienen esos socios dentro de una sociedad anónima. Son accionistas, ¿sí? Entonces, se reúnen los accionistas en un día determinado, a una hora determinada, en un lugar ya determinado, conforme un llamado que hizo, una convocatoria que hizo en su momento la sociedad por medio de quién la tiene que hacer, que ya lo van a ver la clase que viene, y tienen que responder a un orden del día, ¿no es cierto? Como en todos los cuerpos colegiados, es un cuerpo colegiado no permanente. ¿Por qué es no permanente? Porque solo se reúne cuando es convocado. El directorio es un órgano permanente. ¿Por qué? Porque funciona todos los días, el órgano de administración y representación de la sociedad. Entonces es un órgano permanente de la sociedad. ¿Por qué? Tiene actuación diaria. Hace a la actividad de la sociedad de forma permanente. En cambio, la asamblea se reúne cuando es convocada o, con el caso de la ordinaria, dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio, ¿no? Y las extraordinarias cuando se convoque para tratar el orden del día, que tiene que ser algún tema extraordinario en la sociedad, porque los temas ordinarios se tratan en la asamblea ordinaria, ¿no? Entonces, esa asamblea, esa reunión, van a presentarse, vamos a suponer que casi todos los accionistas, y tienen que votar el orden del día, y en el orden del día tienen que votar sobre la designación de directores, ¿no es cierto? Entonces, siempre en una sociedad, estamos hablando de una sociedad más o menos importante, ¿no? donde hay varios accionistas, hay una minoría y una mayoría. Entonces, recién Carolina, que habló de bloqueo, entonces se pueden juntar un grupo de accionistas por medio de un contrato, escrito o no, como dice Luchinsky, para votar bloqueando la designación de algún director que está previsto por la mayoría. Suponiendo que la mayoría presenta 3 directores y se votan todos dispersos, la mayoría va a poner siempre sus directores. En cambio, la mayoría quiere poner un director en el directorio, la minoría, entonces se juntan, en vez de votar en forma dispersa, se juntan para votar en un único sentido y en el mismo sentido, que es para votar a ese director por la minoría. Esto es un ejemplo que le estoy dando. ¿Se entendió? ¿Fui explícito o lo repetimos? No se lo ¿Sí? repitió, sí. ¿Por qué es parasocietario, extrasocietario? Porque en realidad la ley no los contempla. Por eso tuvieron que recurrir, bueno, Carolina a un trabajo en internet, Verónica lo vio Verónica creo que fue, lo vio en Nielsen, Karina hizo otra aportación, Claudio, viste vos, hay jurisprudencia sobre esto, porque en realidad si bien es controvertido, está aceptado. Así no fuera escrito el contrato el acuerdo podemos decir, muchachos, vamos a votar, muchachos, chicas, todo lo que uno está acostumbrado cuando juega al fútbol siempre, ¿no? Vamos a votar a este director, vamos a proponer a este director, somos 20, si los 20 votamos
en este sentido, lo podemos meter al director Si no, si cada uno vota disperso y vota de acuerdo a cómo se levantó esa mañana, a lo mejor no podemos conseguir que este director entre y tenemos que someternos siempre a la voluntad de la mayoría. Cuando hablamos de la mayoría, no hablamos solamente en cantidad, sino la mayoría en el momento del voto, por la cantidad de acciones que pueden tener, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, lo que hacemos es bloquear a la mayoría tratando de poder conseguir en forma conjunta que se vote a ese director. Este es el ejemplo que les doy. Hay otros ejemplos que pueden ser de bloqueo o no, porque puede ser que se junten para votar a favor de una resolución que sea conveniente o que consideren conveniente para la sociedad. O sea, no es que se lo hace para proteger a la sociedad, sino que es un juego, digamos, de poder dentro de la sociedad y de los accionistas. Este pacto puede durar por una asamblea, puede durar durante un tiempo. Ahora, o sea, ¿hasta acá se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, esto es, entre los socios, es palabra santa, entre los accionistas que forman ese pacto. ¿No es cierto? ¿Por qué palabra santa? Porque entre ellos es oponible. ¿Qué pasa si uno de los socios o los accionistas saca los pies del plato? Y en el momento de la votación, porque la votación es individual, es personal, no es que votan en conjunto. Lo que se ponen de acuerdo es para votar todos en un mismo sentido, pero la votación, levantamos la mano, es individual. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa si un accionista o dos o tres votan distinto al momento de levantar la mano? ¿Es inoponible en la sociedad? ¿Es oponible en la sociedad esa asamblea, el resultado de esa asamblea? ¿Es válido? ¿No es válido? Es pregunta. Y sería válido igual el resultado de la asamblea, ¿no? Porque habla de la inoponibilidad del pacto, digamos. Bien, ¿por qué sería igual? Y porque es para los socios, digamos, eso es entre ellos el pacto para lograr una mayoría en ese momento. Digamos, se me ocurre cuando quieren sacar una ley y buscan mayorías en el Congreso. Digamos, si la ley no sale, tampoco se anula la ley. O si sale como ellos no querían, tampoco se anula, me parece. Exactamente. Es inoponible. ¿Por qué? Porque lo hacen en forma conjunta ese grupo. Ahora, si alguno sacó los pies del plato y votó en otro sentido, y salió la resolución de la asamblea en la forma que no esperaban esta gente, porque hubo algunos accionistas que salieron, bueno, tendremos que ver qué es lo que pactaron y podrán tener una responsabilidad frente al pacto, frente a los accionistas que formaban parte del pacto. Pero la sociedad no tiene nada que ver, la asamblea es válida independientemente de las impugnaciones que pueda haber, porque el 251 dice que cuando es la asamblea, cuáles son los motivos para impugnar y quiénes pueden impugnar. La asamblea se puede impugnar cuando se viola la ley, el estatuto o el reglamento. ¿Quiénes pueden impugnarla? Los que votaron en contra, los que se abstuvieron, incluso los que estaban ausentes. Entonces, independientemente de eso, aquel accionista que violó ese pacto será responsable frente a los que forman parte del pacto, pero no
tiene nada que ver con la resolución que salió de esa asamblea, que en principio es válida, y la resolución que sacó la asamblea también es válida. ¿Se entendió esto? Esto es importante que tengan presente el tema de la inoponibilidad. Porque precisamente son contratos parasocietarios, que la sociedad no tiene nada que ver. La sociedad es un ente distinto, es una persona jurídica, y lo que hagan los socios en la asamblea es problema especialmente y exactamente de ellos. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, entonces, esto en cuanto al pacto de sindicación de acciones. Y como les vuelvo a repetir, en la ley no está previsto, esto hace rato tiene aplicación, como dijo Verónica, y yo les había adelantado un poco antes, en nuestra vida, en una asamblea de propietarios del consorcio, no podemos hacer lo mismo. En el Congreso hacen lo mismo, en el club hacen lo mismo. Se pueden juntar y unirse fracciones o facciones o grupos de socios que forman parte de distintas organizaciones dentro de un club, y también pueden votar a tal candidato y todos se juntan para votar al otro. Esto es muy común en la vida diaria. Lo que pasa es que siempre el voto es individual. No es que se lleva un voto por todos. Entonces el voto siempre es individual. Entonces por eso puede pasar que haya alguno que saque los pies del plato. Sería una manera de convencer o lograr un consenso, pero bueno, hasta el momento del voto. Convencer, sí, lograr un consenso me gusta más que convencer, porque a veces el convencimiento viene de la mano de unas monedas. O sea, tiene que ser una cuestión de principios que quieren votar de una manera u otra. O sea, me parece más la otra definición que diste que la de convencer. Pues acá en realidad lo ideal sería que todos tengan una opinión en un mismo sentido y se junten y se pongan de acuerdo para votar en ese sentido. Pero es una opinión mía eso, Verónica. Si vos decís convencer en el examen, nadie te va a decir nada, pero es una cuestión que sí que tiene que estar de acuerdo, por una cuestión de convicción, aunque a veces se trata de una cuestión de poder, pero también tiene que ser algo individual que después lo plasman en algo grupal, que todos tengan una misma idea y que decidan darle o plasmarlo en el voto. Bueno, ¿alguna pregunta más de los temas que tienen esta unidad que les pueda generar? Porque después lo otro es derecho de receso, derecho de los accionistas, conceptos, eso está todo en los libros que tenemos, que hemos dado para que ustedes estudien. Ya lo hemos visto, así que no les va a resultar difícil hacer el trabajo. Cualquier duda, como siempre, me escriben en el aula y la evacuamos. ¿Y por dónde lo entregamos? ¿Por el aula? Por el mismo link. Ah, está bien, está bien. Por el mismo link, que ahí tiene para poner la respuesta a cada... porque lo que se preparó... que preparó Carolina es como una especie
de guía para que ustedes puedan responder a esa guía y no vayan a hacer un trabajo poniendo un montón de conceptos que después a lo mejor no quedan demasiado claros. Entonces, de esta manera, teniendo esa guía, ustedes van respondiendo esa pregunta. Y ahí, ya de paso, les sirve es un tema menos para el examen, porque después les alcanza con repasar. Es obvio. Así que, bueno, nada. Si tiene alguna consulta, Yo, doctor, la última. Sí, decime. ¿A qué se refiere? Hay una pregunta que dice observaciones de la ley y del estatuto. Sí. ¿Así dice, solamente así? Claro, dice solo eso. Te hago una pregunta. ¿Los accionistas pueden hacer, como en una preparación me quedé pensando, los accionistas pueden hacer, si bien no tienen participación en la actividad diaria de la empresa, en la sociedad, pueden hacer lo que quieran? Y no. Entonces ¿Será las tienen que ceñirse a la ley, el estatuto y el reglamento. Eso no es un derecho, sino una obligación. Nosotros cuando vimos una de las obligaciones de los socios, cuando vimos en la primera parte, precisamente era observar el estatuto, la ley, el estatuto y el reglamento. Y los accionistas es exactamente lo mismo. A eso se refiere, gracias. Flor. Está bien. Chicos, ¿algo más? Profe, disculpe, ¿el plazo que tenemos para realizar el trabajo durante el día de hoy? No. Creo que en el TP no está especificado, digamos, plazo o límite. Tranqui. Sí, tienen que estar antes del parcial, obvio. Ok, o sea, gracias, profe. Porque así nosotros lo podemos revisar, ver, y además ustedes también lo tienen estudiado, aquellos que pueden rendir el segundo parcial, y si no, para el integrador. Porque aparte, si nosotros podemos leer todos o la mayoría de los trabajos, podemos darnos cuenta si se equivocaron en algo, y en ese caso corregírselos después en una de las clases que tenemos de repaso. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, doctor. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Sí, profe. Bueno, buena semana. Bien, doctor. Y aprovechen el tiempo, chicos. Bueno. Que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Chao, Caro. Un beso. Que lo pasen bien. Buen día. Hasta luego, chicos. Chao a todos. Chao, profe. Gracias,